bienvenidos a Charlas en Filológicas. Yo soy Ana Laura y hoy nos acompaña la doctora Shekufeh Mohammadi Shirmahaleh, y que es investigadora del instituto en el Seminario de Hermenéutica, y nos acompaña para hablar de un libro que me contaba que ha trabajado desde hace 10 años, que es el Shahnameh. Así es. Pues, ¿qué es el Shahnameh? Bueno, el Shahnameh es un libro del siglo X. Es una épica muy larga, de alrededor de 50.000 dísticos. Fue escrito en farsi o en persa tardío, se puede decir. Y lo escribió un solo poeta, o sea, sí tiene un autor conocido. Es interesante porque este libro surge como parte de movimientos patrióticos en el siglo X-XI, que tenían la finalidad de defender o de conservar la lengua persa y la identidad cultural irania frente a las invasiones árabes musulmanas que había sufrido Persia en el siglo VII. A ver, si lo que sé es correcto. El libro cuenta la historia de Irán, digamos, desde el inicio hasta que llegan los musulmanes, ¿no? Así es. Esta obra más bien traza como una especie de narración lineal que empieza con el primer ser humano sobre la tierra, que da la coincidencia que es un rey persa, y termina con el último rey sasánida del segundo imperio persa. Así es. Y bueno, hablando contigo, ya habíamos hablado un poco, la única épica que se me ocurre para mí es la Ilíada y la Odisea, pero pues ya que uno empieza a averiguar, no se parece a la Ilíada y la Odisea, porque la Ilíada y la Odisea pues cuentan una guerra, sí, larguísima, pero solo una. Le decimos Homero, pero no sabemos quién lo escribió, viene de una tradición oral que la contaban mucho hasta que alguien ya por fin la escribió. Y además es un idioma que no hablamos porque está en griego antiguo. En cambio, el Shahnameh, que se traduce como Libro de los Reyes, pues cuenta miles de años. Tiene un autor que sabemos quién es. Además, él lo escribió, lo cual hace que sea una cosa muy estable y que siempre haya al que regresar, que esté idéntico, que esté igual. Y es algo que está en una lengua que hoy en día la gente entiende, ¿no? Así es. De hecho, una de las cosas muy interesantes del Shahnameh es que aunque Ferdowsi lo pone por escrito, mejor dicho, compone los versos, ¿no?, que lo están construyendo, en realidad no son invenciones del imaginario del poeta, sino que son leyendas orales que por muchos siglos habían circulado en los distintos territorios iranios, y entonces él, recogiendo estas leyendas, los está poniendo en su lengua. Por eso estamos hablando de un libro que se diferencia de la obra de Homero, por ejemplo, justo en este sentido, que no cuenta historias locales de un sitio en particular, sino que se abre a un mundo mucho más amplio de civilizaciones que a veces tienen una antigüedad de hasta 5.000 años. Entonces, aunque es una obra del siglo X, finales de X, principios del XI, es una obra en realidad mucho más antigua, ¿no?, en cuanto al contenido. Y efectivamente es interesante porque se escribe con la grafía que los iraníes, digamos, adoptaron en el siglo VIII para escribir su lengua, esta nueva fase de la lengua persa, que es la grafía árabe. Y hoy en día, en el Irán de hoy, por ejemplo, todas las personas que sepan leer pueden leer el Shahnameh sin ningún problema. Además, lo pueden entender perfectamente. Podría decir a lo mejor a un 90%, porque hay algunas palabras que a lo mejor son un poco más problemáticas. Y eso hace que este libro no pertenezca al pasado, sino que sea una obra con la que los iraníes tienen una relación muy cercana en el presente. Y también lo que me pareció muy interesante, me habías dicho que es un libro vivo. Entonces, buscando en internet, pues resulta que es una cosa que se recita, que la gente tiene en la punta de la lengua, que tienen mucha conciencia, ¿no? Que todo el tiempo están pensando
por ejemplo, pensando ya no en algo, no en Homero, quizá en el Quijote, que aquí hay gente que si dices en un lugar de la Mancha, entienden la referencia, saben de dónde viene, y si entiendo bien, el Shahnameh es así y más, porque vi, no sé, que hoy en día se recita en público, la gente, me contabas que la gente lo empieza a recitar como, pues, como si fueran rimas populares, adivinanzas, canciones, que, bueno, que es lo que nosotros podemos llegar a recitar entre nosotros, el Shahnameh, este libro persa es algo que hoy día una gran parte de la población en Irán tiene. Quizá no se lo saben todo de memoria, pero sí conocen ciertas partes y las entienden a qué se refieren, no entienden que están, de dónde vienen. Sí, totalmente es así. No solo las personas que saben leer el Shahnameh, sino también muchas personas que no saben leer, desde que eran pequeños, han vivido con las historias del Shahnameh. Entonces, muchas veces se saben versos enteros de memoria, porque pues la mayoría son leyendas, entonces es una narración muy agradable de hacer en las noches de invierno, que son largas. En muchas de las fiestas del Irán de hoy está presente el Shahnameh, la poesía en general, pero el Shahnameh también en particular está presente. Entonces es un libro muy querido, pero justo como dices, la gente como que va más allá de solo quererlo y de sabérselo de memoria. A veces cuando los novios que recién se van a ir a su nueva casa a vivir, por ejemplo, los recién casados, siempre el primer libro que se llevan es un Shahnameh, porque tienen esta relación de que es como una especie de madre, ¿no? Para su cultura, para sus también costumbres populares, para su lengua, para todas esas cosas. Y al mismo tiempo, desde, podemos decir, comienzos del siglo XX, también el libro se empezó a resignificar muchísimo en movimientos sociales y políticos. Entonces, si bien por un lado es un libro que, llamándose Libro de Reyes, fue muy delicado el tema de su instrumentalización por parte de los gobiernos y de los poderosos, también la gente lo ha utilizado mucho para inspirarse en resistencias a las dictaduras. Sí, y justo me interesa muchísimo que nos cuentes qué significa que sea un libro vigente, que sea un libro que todo el mundo entiende, hoy día con la situación política en Irán, cómo se usa como un libro de resistencia, porque suena muy extraño, ¿no? Un libro tan viejo, como dices, de una tradición dinástica, feudal, monárquica, que hoy se pueda usar, y además es el libro de los reyes, o sea, es muy masculina casi, que hoy se puede usar, por ejemplo, en movimientos de liberación femenina. ¿Cómo se usa ese libro? Sí, es una pregunta muy interesante porque, sabes, ese libro tiene dos aspectos que yo los separaría. Uno de ellos es el aspecto histórico que le intentaron dar a lo largo de la historia de Irán desde que ese libro existió hasta ahorita mismo, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que yo considero que los personajes que me encuentro fueron en algún momento personajes dinásticos, personajes históricos, y entonces yo me veo capaz de trazar con estos personajes una especie de relación genealógica, incluso, decir, yo vengo de aquí, yo soy parte de esta gloria. Entonces, de ahí surgieron, de la parte, digamos, de la dimensión histórica que se le dio al libro, surgieron todos los abusos de los poderosos que hasta hoy han utilizado el libro para, por ejemplo, reprimir a las minorías que no son persas, ¿no? Porque el libro está hecho en persa, por ejemplo. Pero el libro tiene otro aspecto, que es su aspecto mitológico, y este aspecto mitológico es muy fundamental, porque nos está trazando no una línea de tiempo donde los seres humanos viven y mueren, sino una línea, se puede decir, como en forma de espiral del tiempo mítico, donde todos los acontecimientos se van repitiendo, se van renovando, y por lo tanto los personajes que los están conformando también pueden tener diferentes nombres, pero tener quizás las mismas funciones fundamentales a lo largo de la historia. Así es como la gente que en las calles está utilizando el libro lo ve
no lo ve como un libro de historia, lo ve como un fundamento para entender cómo funciona la liberación y la tiranía, cómo funciona la luz y la oscuridad, por ejemplo, ¿no? Esa base dual de la cultura iraní antigua, ¿no? Entonces, así es que, por ejemplo, en la figura de los dragones terribles del Shahnameh, tú puedes reconocer hoy en día, por ejemplo, al líder supremo de la República Islámica, o puedes reconocer ahí al último rey de la dinastía Pahlaví, ¿no? O puedes reconocer también en el herrero del Shahnameh que organizó toda una revuelta popular en contra de ese dragón, a las propias personas que están en las calles exigiendo sus derechos y resistiendo a la represión. Pero lo interesante también es que la lengua persa hoy en día no tiene género. Entonces es posible también que los personajes cambien de género. Por ejemplo, un herrero, un herrero que en la historia del Shahnameh es un hombre, en el último movimiento en Irán, en el movimiento de Mujer, Vida, Libertad, pues una de las consignas más sonadas fue que las personas decían, mi hermana es mi cabe la herrera, ¿no? Como que, bueno, traducida al español ya tiene género, pero en realidad en persa no lo tendría. Entonces, como que estos personajes liberadores pueden fluir entre un género y otro, y más bien en lo que se toma en cuenta es su función mitológica fundamental, ¿no? En relación con la justicia, con la resistencia social política. Como que el mito y el ciclo le dan, pues, dan una especie de precedente para lo que está sucediendo, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita ya sucedió y puede volver a suceder, y así como, para decirlo en un español, Le Herrere pudo organizar esta lucha contra Le Dragone, pues yo hoy en día puedo ser Le Herrere y organizar la lucha contra Le Dragone, que ahora pues ni soy Herrere, soy mujer que se dedica a algo, estudiante, y el dragón es pues el líder político religioso, ¿no? En turno, ¿no? Sí, okay. Bueno, no solamente religioso también, ¿no? Por ejemplo, el caso del último rey de la dinastía Pahlaví también fue muy parecida, ¿no? Él no tenía esos tintes religiosos, pero sí de la tiranía tenía mucho. Entonces, justo es lo que dices, no solo tienes un precedente, también es un libro que si el espiral del tiempo, si es como un tiempo espiral que se va a abrir siempre al futuro, también te deja un pasado al que te puedes conectar hacia el futuro. ¿Y eso qué quiere decir? Por eso yo creo que el Shahnameh es muy importante, porque es un libro de esperanza. Porque no solo te dice los sucesos se van a repetir y puedes reconocer a los tiranos de la época tal, también te dice nada es para siempre, también te dice el tirano más horroroso que pudiste imaginar también cayó. Entonces como que te deja la posibilidad de pensarte quién va a ser el próximo tirano que tú crees y quién va a ser quiénes van a ser los próximos liberadores, ¿no? Entonces siempre te deja esta posibilidad. Qué hermoso que se puede entender así. Y pues con razón llevas 10 años estudiándolo, no me sorprende, yo también me hubiera perdido si lo hubiera conocido antes. Y bueno, me gustaría que nos contaras un poco de lo que estás haciendo ahorita, que lo estás traduciendo. Ya nos encontramos con uno de los primeros problemas, o uno de los problemas a los que te enfrentas, que es el género. A los traductores nos suelen decir traidores, ¿no? Está esa frase que traducir es traicionar, que el traductor es malo. Y hay que recordar que cuando traducimos no se puede tal cual pasar el texto entero, porque cada palabra tiene un significado, pero también tiene un sonido, sobre todo si es poesía, tiene una rima, tiene una función, pero también tiene una connotación, una historia. Entonces no siempre se puede traducir, bueno, nunca se puede traducir todo. Traducir es elegir. Y entonces, bueno, tú tienes que hacer, por ejemplo, una elección de los géneros. Supongo que cuando no vas a ponerle herrere, o quién sabe, pero tienes que decir el herrero y eso ya da una lectura. Y justo tú estás haciendo una traducción comentada, que es la primera traducción comentada al español. Para los que no son traductores, ¿qué es una traducción comentada?
Bien, pues una traducción comentada, como yo la percibo, porque debe haber muchas maneras de percibirla. Em, Se trata de que yo intento traducir del texto original em, el contenido de manera que sea fluido y bello, eso es un primer criterio, pero al mismo tiempo hay muchos términos, primero empezamos con términos, que culturalmente son difíciles, por ejemplo, de trasladar, ¿no? De una cultura a otra, mejor dicho, no tanto de una lengua a otra. Por ejemplo, si hay equivalentes, digamos, léxicas, quizás en el español para algo en farsi, pero yo tengo que decidir, por ejemplo, qué voy a utilizar. A veces conviene no traducirlo, sino conservar la palabra en original. Y luego, esta traducción comentada va a tener como una especie de aparato crítico donde tú puedas ir descubriendo estas pequeñas pistas hacia otra cultura, hacia otra manera de ver. em, Hay también explicación, por ejemplo, de los personajes, quiénes son, porque el Shahnameh sí te lo plantea como personajes legendarios, pero en realidad todos estos personajes tienen un antecedente mítico muy importante, entonces es un poco destacar de dónde vienen, por qué se comportan así, ¿no? Como explicar por qué en la leyenda toman ciertos pasos, tal. Entonces los comentarios son de diferentes tipos, ¿no? Algunos son explicaciones de los términos. em, Incluso otros son explicaciones de por qué un término se dejó de traducir, que se quedó ahí como está. Luego hay otros que son más bien de corte cultural, no decir, bueno, pues de dónde viene, cómo se comporta. Y luego hay otros un poco más estructurales, que son los que te dicen, bueno, pues estos versos, por ejemplo, hay que leerlos juntos, hay que entenderlos como un todo, porque aquí, por ejemplo, se está reflejando el pensamiento religioso del siglo VII que viene de tal lugar y si no lo lees ligado no lo vas a poder comprender, ¿no? Entonces hay comentarios de diferentes tipos. Ahora, para los lectores siempre va a ser una elección también leer solo el texto, la narración, o querer profundizar y ver pues qué es lo que está ocurriendo ahí debajo. Pues yo creo, bueno, como traductora, que el trabajo que estás haciendo, la traducción comentada, siempre lo hacemos, ¿no? El traductor siempre lo hace. Lo que pasa es que a la hora de poner el comentario, lo muestras. Y es muy comprensible por qué lo quieres mostrar tú, porque me parece lo que acabas de decir muy importante, que tú no es nada más la lengua, es la cultura. Y es una cultura muy distante en tiempos geográficos, culturales, históricos. Entonces, qué bueno, pues, que te hayas aventado este proyecto de la traducción comentada. Y también me habías dicho que estás haciendo una traducción de resistencia o una traducción descolonial. Y ahí sí me encantaría que nos explicaras qué entiendes por eso. Sí, claro. O sea, el tema con el Shahnameh es bastante complejo porque yo estoy por la idea, y eso no fue siempre desde el principio de empezar a trabajar este libro, sino con los años fui entendiendo que no es un libro como muchos de su época o posteriores, donde, por ejemplo, el poeta se explaya, ¿no? Describiendo una escena, etcétera, porque quiere, por el gusto poético. No es un libro para nada, en ningún momento arbitrario, en ninguna de las palabras usadas. Entonces me di cuenta que es una obra muy exacta. ¿En qué sentido? En el sentido de que cada una de las palabras que el poeta eligió para llamar a un personaje, para describir en este momento su estado mental o su cuerpo o lo que sea, o incluso el paisaje que construye alrededor de cada uno de ellos, tiene un valor simbólico. Entonces, y además sirve como una especie de pista hacia las capas mitológicas históricas de la obra. Entonces, esto es como una primera dificultad, ¿no? Decir, bueno, pues, ¿cómo se puede hacer para que todas estas palabras se mantengan de alguna forma, mantengan su sentido que tienen en la obra original, pero por otro lado que pues no sean muy raros de leer también en lengua castellana, ¿no? Entonces, eso es como una de las primeras cosas que tiene traducir este libro en particular. Em,
Y bueno, pues sí, yo creo que por otro lado, la cuestión de pasar una cultura a otra, así como dices, tan lejana también, tiene es un reto, pero al mismo tiempo es muy divertido, ¿no? Como de poder hacer esta transición de manera que se pueda entender y se pueda compartir, ¿no? También en México. Ujú. Ay, pues, ¿cuáles son los retos de traducir del farsi? O si nos quieres contar de algo que estés traduciendo que tengas como más fresco, para que nos expliques cuáles son las decisiones que has tenido que tomar. Ujú. Sí, estas decisiones van muy en línea con la pregunta que hiciste antes, ¿no? De lo descolonial. No sé si llamarlo así, si llamarlo antihegemónico, no sé cómo Ok. llamarlo. Pero el tema es como que el motivo por el que yo decido hacer una traducción que lo he llamado para la resistencia es justo el abuso sistemático que se ha dado al Shahnameh a lo largo de la historia. Y esta idea surge a raíz como de los últimos movimientos sociales en Irán, ¿no? Especialmente el de 2019 y después el 2022, donde fueron asesinados muchos niños en las calles que estaban protestando contra el sistema. Entonces yo en algún momento me pregunto, ¿qué dirían estas historias a estos niños que tan pequeños, muchos eran pues adolescentes también, pues estaban ya percibiendo de esta manera tan profunda como hasta poner la vida la cuestión de la justicia e injusticia? Entonces parto de la pregunta, ¿acaso es el Shahnameh un libro de reyes o es un libro para el pueblo, ¿no? ¿Cómo está funcionando? Porque otra manera de traducir la palabra Shahnameh también es decir Shah, además de rey, quiere decir todo lo grandioso, todo lo magistral, ¿no? También tiene esa acepción en el persa. Por ejemplo, Shahrag es una arteria, es una vena grande, magistral, ¿no? Así, entonces también puedes partir de la idea de que yo quiero traducir este libro no como un libro de reyes, sino el rey de los libros, una obra magistral que tiene esa conexión popular, ¿no? Más que nada también con estos niños. Entonces, la idea surge de ahí, la pregunta va por ahí. Bueno, cada una de estas historias muy antiguas, ¿cómo me hablan al presente? ¿Qué me dicen sobre lo que me está rodeando, sobre los problemas que tenemos, no solo como iraníes, también como seres humanos en el mundo que vivimos? Entonces, va un poco por ahí el criterio de traducción, es decir, si yo destaco en cada una de las historias estos, lo que yo llamo como los ejes de reflexión que tengo para el presente, puedo hacer una especie de traducción antihegemónica, quizás una traducción que si yo le preguntara a uno de los niños que fueron asesinados, por ejemplo a Kian Pirfalak, yo le preguntara, Kian, cuéntame la historia de Cayumars, ¿qué me contaría, no? Entonces me pongo en ese lugar y desde ahí intento hacer la traducción, decir, bueno, ¿qué cosas puedo destacar? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo destaco? Todavía es un proceso, no es una decisión ya terminada, pero mayormente por ahora voy por el lado de elegir, destacar o subrayar todo ese potencial mitológico que tiene el libro. No quedarme en la historicidad de los personajes, sino más bien todos aquellos términos, descripciones, imágenes que me ayuden a reforzar que esos personajes son fluidos, que pueden ser cualquier otra cosa en nuestro tiempo, pues lo voy a abordar de esta manera, pero supongo que en el camino me van a venir también otras decisiones que tomar al respecto. ¿Ya tiene título? ¿Se va a llamar El Libro de los Reyes o El Rey de los Libros? ¿Ya sabes? Todavía no lo he decidido, o sea, yo sé que el nombre de Shahnameh como tal sí se va a quedar en el título. De hecho, no pensaba ponerle abajo El Libro de los Reyes. Ok. Pero si en algún momento decido un subtítulo, seguramente no va a ser El Libro de los Reyes. ¿Podría ser El Libro de las Reinas? No. O no sé, La Reina de los Libros. Habría que ver. Pues
Pues es que creo que podríamos seguir hablando de esto. A mí me fascina todo. No sé muy poco de Farsi, excepto 3 palabras sueltas, pero es un mundo que nos descubres con esto de que no hay géneros, entonces puede ser el herrero, la herrera, el herrere, y pues es muy interesante que tú te sientes y a tomar esas decisiones. Te quiero agradecer mucho que nos hayas explicado todo esto. ¿Qué libros? Porque es un libro que tú has trabajado mucho, Ujú. has publicado libros sobre el Shahnameh, ¿no? Sí. Que están aquí en el Instituto de Filológicas. Así es, sí, ya así libros concretos sobre el Shahnameh, ya salieron aquí 2, que uno es el estudio icónico del Shahnameh de Ferdowsi, una metáfora de la identidad iraní, se llama, esa es la primerita. Y luego el segundo libro se llama La leyenda de Siavash, un recorrido mitológico, ritual y literario, no sé en ese orden o diferente, pero sí así se llama. Y luego hay un libro colectivo también respecto de esta última historia que trabajé, que se llama, em, es como la historia de Siavash, Raíces y Resonancias, así se llama, es un libro colectivo. Entonces, estos son, sí, los que hasta ahora han salido como de estudios sobre. ¿Y tu traducción la vas a publicar cuando esté terminada o la vas a publicar por...? No, si la publico cuando esté terminada, a lo mejor no me alcanza la vida. Entonces, como lo voy a hacer por volúmenes Ok. y pues sí, está previsto que antes del final del primer semestre de este año ya haya entregado el Ay, primer qué volumen. emoción. Significa que lo vamos a poder leer muy pronto y enterarnos qué hizo el herrero o la herrere o la herrera. Pues Sí. muchas gracias, Checufé. Gracias a ti. Gracias al instituto, una de las investigadoras del Instituto de Investigaciones Filológicas. Y pues gracias a ustedes.